Lo primero que tenemos que tener claro del proceso administrativo es que cualquiera de nosotros podemos aplicar el proceso administrativo. Primera idea. Segunda idea, aunque se relaciona con la gestión sanitaria, vamos a ver que dentro de la gestión asistencial podemos aplicar distintos procesos, que no confundimos nunca el proceso de atención enfermero, el PAE, no lo confundo nunca con el proceso administrativo. El PAE, el proceso de atención enfermero, lo utiliza el enfermero para atender al paciente, mientras que el proceso administrativo es para administrar y se relaciona más con gestión. Dos ideas. Tercera idea. Muy fácil recordar que son 4 fases, las 4 fases las recordamos con la mnemotecnia PODICO. ¿Por qué PODICO? Porque decimos que de podico de pie. Y los gestores decimos que no piensan con el pie, ¿verdad? Porque tiene una ancha, dilatada formación y experiencia, que sí. Por tanto, PODICO significa que los gestores no piensan con el pie. PODICO, donde la P quiere decir planificación, la O quiere decir organización, DI de dirección y CO de control. 4 son las etapas. Hay algunos autores que cuando hablan de las etapas que tiene el proceso administrativo, las 2 primeras las clasifican como las de pensar, las de planificar, las de estructurar ideas, y vemos que a partir de la tercera etapa de la dirección y control es la puesta en marcha, la ejecución. Por tanto, las 2 primeras se denominan de pensar y las otras 2 se denominan de actuar. ¿Cuál es el trabajo que vamos a hacer con esta parte del contenido? Pues casi todas las preguntas se centran básicamente en la planificación y en la organización, en las 2 primeras. Vamos a ver que tenemos distintas herramientas y el abordaje que vamos a hacer de las mismas va a ser inteligente. Esta diapositiva nos hace un pequeño esquema, mapa conceptual en el que nos vamos a mover. Como acabamos de señalar que las 2 primeras son las más importantes, hay que ver las fases que dentro de ellas tienen. Es muy sencillo. Dentro de la planificación lo que vamos a hacer es analizar una situación para llegar a desarrollar un plan. Analizar la situación significa coger datos, información, ver las alternativas que hay de abordaje del problema para hacer un plan. Esto es lo que hacemos todo en nuestro día a día. Planificamos. Lo siguiente que hacemos es organizar. Una vez que ya tengo un plan, voy a organizar todos los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Esto es explicado de una forma muy simplista, muy sencilla, pero realmente es esto. Aunque tenga 6 etapas, lo que tienes que pensar es que cuando planifico, lo que estoy intentando es obtener la mejor información, obtener las mejores soluciones y hacer el mejor plan. Por tanto, vais a ver que casi siempre que hablamos de las distintas herramientas, casi todas las herramientas coinciden lo mismo. Que quién va a proponer las mejores alternativas, quién va a analizar mejor los problemas en el ámbito clínico sanitario, los especialistas que aborden las materias de las que tratemos. Si vamos a hablar del problema de obesidad infantil en España, ¿quiénes son los mejores especialistas? Pues los que trabajen con niños. Serán los profesores, serán los endocrinos, serán los pediatras, profesionales que trabajan directamente con los colectivos, son los que tienen mayor sensibilidad y están viendo el problema en el día a día. Por tanto, estos son conceptos muy básicos antes de comenzar con el desarrollo del PODICO. Recuerda, planificación, organización, dirección y control. Una vez que tengo esto claro, vamos directamente por la primera de ellas, que es la más extensa, que es la planificación. Cuando planifico, ya hemos dicho y hemos introducido que el proceso administrativo lo puede aplicar tanto desde el punto de vista políticos hasta supervisores en hospitales comarcales para pequeños proyectos. Por tanto, a este tipo de planificación se le llama, a la que está en niveles muy superiores, se llama normativa o estratégica. A la que está a niveles intermedios se le llama táctica y a la que está a niveles más bajos se le llama operativa. La diferencia entre una y otras es que la normativa estratégica suele sacar normas, leyes, o la estrategia que saca planes de salud, mientras que vamos a ver que la táctica suele sacar programas de salud mucho más acotada, más reducida, a zonas más concretas. Y por último, la operativa pues sirve para hacer operaciones concretas, muy autolimitadas en el tiempo. Por tanto, vemos que las normas, las leyes, la estratégica, tanto una como la otra, es para largo tiempo, 5 o 10 años, para larga perdurabilidad. Mientras que la táctica suele ser para un tiempo de 2-5 años las decisiones que se toman, y la operativa es para aquí y ahora, hasta un año. Normalmente son las decisiones que se suelen tomar. El acrónimo NETO me ayuda a recordarlo. NETO de planificación, N de normativa, E de estratégica, T de táctica y O de operativa. Con estas ideas recordamos, por tanto, los 4 tipos de planificación que hay. Vamos de lleno a ver las fases que hay. Acabamos de comentar que las fases que tiene la planificación son 6. Primero diagnosticamos cuál es la situación, análisis de la situación. Después priorizamos, una vez que tengo la lista de problemas, priorizo cuáles son los más importantes. Y lo tercero, los analizo para proponer soluciones y sacar un plan. Estas son, por tanto, las 6 fases que va a tener el proceso de planificación. La más interesante, donde tu esquema tiene que representar ideas clave que no vas a confundir, son sobre todo en las 3 primeras de la planificación. Lo primero, cuando analizo una situación, tanto como cuando analizo el problema para proponer soluciones, vais a ver que se hacen a través de unas técnicas. Y las técnicas, se os ha puesto aquí abajo, recuerda que son muy parecidas.
Todas las técnicas, o la mayoría de ellas, se caracterizan porque participan expertos. ¿Quién va a hacer un mejor análisis de la situación para diagnosticarla y percibirla? ¿Quién trabaja todo el día en ella? ¿Quién va a estar más capacitado para proponer soluciones a las mismas? ¿Quién son los especialistas en esas materias? Por tanto, la primera lectura que hay que hacer a la hora de hacer un esquema es que vamos a analizar técnicas diagnósticas y técnicas de análisis de problemas que son iguales. Cuando hablo de grupo nominal, ¿a qué grupo voy a juntar nominal? A un grupo de expertos. Cuando hablo de grupo focal, ¿quién es el grupo focal que voy a seleccionar para analizar un problema o hacer un diagnóstico de una situación? Al grupo de expertos. Cuando paso encuesta, ¿a quién se lo va a pasar? ¿Me lo va a pasar a mí de una temática que no tengo ni idea? A expertos. Por tanto, ¿dónde queremos llegar con esta presentación que estamos haciendo? Que cuando hablo de la primera etapa de análisis de la situación para hacer un diagnóstico, vemos que hay técnicas que son cualitativas y otras que son cuantitativas. Las cuantitativas muchas veces son datos que ya están colectados, son datos de mortalidad, de morbilidad, que te están diciendo, mira qué problema hay, mira cuánta gente muere en España de esto. Te está quedando claro que esto es un problema. Muchas veces tiramos de encuestas e indicadores porque muchas de ellas son de obligado cumplimiento y ya las tengo recogidas. Pero cuando tengo que ahondar en la causística de un problema, vamos a ver que abordamos a través de técnicas cualitativas. Todas las técnicas cualitativas que tenemos aquí, no hace falta hacer un trabajo demasiado sólido sobre ellas. Las leemos, sabemos lo que se refiere y vemos que todas prácticamente se relacionan con grupos de expertos que van a proponer un análisis de la situación. Grupo focal, técnica Delphi, grupo nominal, brainstorming, brain reading, todas exactamente igual. De todas ellas lo único que tienes que hacer es leerlo. Si tienes algún problema con alguna de ellas, como esta, que cuando ves un delfín, solo se te viene a la cabeza un delfín, pues tienes un problema. Hay que leerlas. ¿Qué quiere decir Delphi? Delphi es uno de los métodos de grupo de trabajo con expertos, que basa en hacer un panel de expertos en el que le enviamos a través de correo o electrónico o a través de mailing, le enviamos por una serie de información de encuestas que no pueden reenviar. Por tanto, vais a ver que entre ellos los expertos no se conocen. Nos envían su opinión sobre la temática, lo que hace el grupo de análisis es que recoge toda esa información, la una, y si tiene que volver a informar o lanzar otra encuesta de lo que se ha unado y lo que se ha concluido, pues se vuelve a hacer. De tal manera que la fase del método Delphi consiste en lanzar cuestionarios, recoger la información, analizar, concluir, volver a enviar si es necesario, recibir, hasta hacer un informe final. Por tanto, grupos de expertos que no se conocen entre ellos y básicamente opinan de un tema. Técnica Delphi. Además, la mayoría de ellos no lo leemos porque son obvios y deducibles. Y vamos a ver que la mayoría de ellos coinciden tanto lo que hay en análisis de la situación con lo que hay en análisis del problema. No lo vuelvo a repetir más. Vamos directamente al segundo punto, la segunda fase de la planificación, que es priorizar. Imagínate que ya tengo un listado de 7 problemas. Una vez que tengo el listado de 7 problemas, ¿cómo los priorizo? Vamos a ver que en el ámbito clínico sanitario tenemos varias propuestas para priorizar los problemas de salud que encontramos. Tenemos los dos más importantes, son los dos primeros que tenemos ahora mismo en la presentación, que son la parrilla de análisis y el método Hanlon. Hanlon y la parrilla de análisis son los más importantes. La parrilla de análisis es muy sencillo. Consiste en ver los pros y los contras de cada uno de ellos para ver cuál es mejor la posibilidad de abordarlo. Se hace una votación por expertos y a partir de ahí sale elegido el problema que hay que abordar en primera instancia. Hanlon, en cambio, propone una fórmula. M más G por E y por F. M más G por E y por F, ¿qué quiere decir? Vais a ver que la magnitud y la gravedad del problema va a hacer que seleccionemos a uno primero y otro después. Si yo tengo un pequeño foco de ébola por aquí en una población cercana, la magnitud y la gravedad del problema me hace abordar este problema él primero. Nadie discute esto, ¿verdad? Lo que hace esta fórmula de cálculo, Hanlon, es ponerle números, valores numéricos, puntúa cada una de ellas y lo que hace el grupo de ellos, de expertos, es sacar una fórmula. Aquí tenéis una mnemotecnia, Hanlon, MG, para poner balón, Hanlon, muy grande, EFIFA. ¿Para qué esto? Muy grande, MG, muy grande, EFIFA, para que recuerdes, E de eficacia y F de factibilidad. Puede ser que el problema sea muy grande, que tenga una amplia magnitud y gravedad, pero como no sea factible la intervención, imagínate que quieres invertir muchos millones de euros en solventar o intervenir sobre un problema que no tiene una solución. Pues está claro que la factibilidad de abordarlo es nula. Por tanto, si te das cuenta, en esta fórmula te da 0 la factibilidad porque no tiene solución. Cuando tú multiplicas todos los valores, por muy altos que sean todos los demás valores, si la factibilidad o la eficacia te da 0, está claro que ese problema no va a ser elegido. Insisto,
magnitud del problema más gravedad por eficacia y factibilidad. No tiene más, son fórmulas para tomar decisiones a la hora de priorizar los problemas que nos vamos encontrando. Con esto cerramos prácticamente el primer abordaje de la planificación, que ya hemos dicho que las tres primeras fases importantes es analizar, ver los problemas que hay. Una vez que tengo una lista de problemas, los priorizo, los ordeno, y una vez que los tengo ordenados vamos a hacer un análisis de los mismos. Al hacer el análisis de los mismos, vamos a ver que hay algunas técnicas distintas que nos tienen que sonar. De ellos vemos nuevamente que hay técnicas cuantitativas y cualitativas. Aquí sí que tenemos algunas técnicas más de las que había en el análisis de la situación. Por ejemplo, vemos que en las cuantitativas tenemos la hoja de verificación, tenemos el diagrama de Pareto, gráfico de control. Por tanto, estamos viendo algunas de las que no tenemos el análisis de la situación y sí tenemos el análisis del problema. De ellas, las que más nos han preguntado en la oposición son las técnicas cualitativas para analizar problemas, que son sobre todo el flujograma, Ishikawa y técnicas de grupo nominal. De todas ellas son muy sencillitas, casi todas están formadas por grupos de expertos. ¿Qué consiste, por ejemplo, flujograma? Pues el flujograma es que se establece un flujo de cómo se van dando las relaciones conceptuales de los distintos elementos para tomar decisiones. Y sabemos que después de abordar un problema en la fase 1, después va a venir la fase 2, después la fase 3, se predetermina un flujo de intervención. El diagrama de Ishikawa, la espina de pescado, es muy fácil. Juntas un grupo de expertos donde cada uno dice las causas que están generando ese problema. Una vez que tengo toda la opinión de todos de cuál es la causa que hay un problema, casi todos van a coincidir normalmente en una. En la que coincidan todos, vamos a tener casi seguro que esa causa va a ser una de las más importantes. Por eso, ¿en qué causa vamos a intervenir dentro del problema? En esa, que casi seguro nos va a llevar a conseguir la resolución del problema. Esto es muy sencillo, vemos preguntas de Aragón 2009 como esta que nos dice cuál no es un método de determinación de prioridades de planificación sanitaria. De todas las que estamos viendo, que acabamos de comentar, hemos visto Hanlon, Simple, Heber, la parrilla de análisis que te ponderación de criterios, pero la que no hemos visto es Complex. Está claro que el tribunal que nos ha puesto esta pregunta quería que confundiera Simples con Complex. No tiene más, a nosotros no se nos escapa y si no hace una pregunta, por supuesto no vamos a tener ninguna dificultad. Espina de Ishikawa, espina de pescado. ¿Qué consiste esto? A lo que vamos a introducir. Grupo de expertos, cada uno dice las causas que creen que generan un problema y cuando tengo todas las causas vemos que normalmente una de ellas va a solventar el problema. Vamos a tener a lo mejor 20 causas, pero una de ellas suele ser la prioritaria y la número 1. Por tanto, la espina de pescado lo que intenta llegar es relacionar causa-efecto para que tocando la causa más importante, llega al efecto deseado que es solucionar el problema. Una vez que tengo esto claro, vemos que hay otra que relaciona la causa y efecto, que es el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto dice algo muy básico, que se parece mucho a espina de pescado de Ishikawa, que es que normalmente el 20% de las causas dan lugar al 80% de los problemas. Por tanto, desde el punto de vista de gestión, si quieres solucionar los problemas, aborda el 20% de las causas, identifícalas y aborda ese 20% de causas que te van a hacer solucionar el 80% de los problemas. Muy bien, pregunta de Madrid 2014 precisamente sobre este concepto. Respecto al diagrama de Pareto, ¿usted sabe qué? Como acabamos de comentar, relaciona las causas con los efectos. Pregunta muy sencilla donde la correcta es la opción de respuesta 2. Otra pregunta de Rioja del año 2017 nos dice que cuál es una herramienta metodológica para el análisis causal conocida como espina de pescado. La espina de pescado acabamos de ver que también relaciona causa-efecto y se llama diagrama de Ishikawa. Preguntas muy sencillitas y lo mejor de todo es que se repiten. Como se repiten, pues las cerramos bien este perfil de preguntas para que si nos sale una pregunta, desde luego, no fallar. Con esto cerramos la primera parte del PODICO, que hemos dicho que PODICO significaba las 4 fases del proceso administrativo, donde la B, planificación, la O, organización, la D, dirección y la última, control. Una vez que hemos cerrado la planificación y nos hemos quedado con las 3 primeras fases, que son las más interesantes, y dentro de ellas, el único punto crítico que podemos tener es no saber qué es una técnica de análisis de la situación o una técnica de análisis del problema. Por eso es aquí donde tiene que focalizar la mayor concentración de trabajo en este tema. Y por eso os hemos dado alguna mnemotecnia y alguna ayuda para que lo cerréis bien. Vamos a la segunda etapa, que la segunda etapa es la organización. Cuando hablo de organización ya tengo un plan y lo que tengo que hacer es organizar todos los recursos para llevarlo a cabo. ¿Cómo organizo los recursos para llevarlo a cabo? Hago una estructuración de los mismos. ¿Cuáles son los que tengo? Hago un pequeño mapa conceptual de lo que tengo, de los recursos. A continuación hago una sistematización, que es como todos esos elementos se van a relacionar entre sí. Y por último, lo llevo a cabo. Instalar es llevarlo a cabo, hacerlo realidad. La instalación, dotación, puesta en marcha. Por tanto, cuando hablo de estructuración en el ámbito clínico hospitalario, vamos a ver que cuando hablo de estructuración se está refiriendo a un concepto muy sencillito que suele ser las estructuras de los distintos elementos. Y entre ellos vamos a ver sobre todo la estructura del personal. Jerárquicamente, que está arriba sea el jefe,
debajo hay departamentos, debajo, y por tanto eso sería una jerarquía donde hay una estructura de cómo se va a relacionar el personal. La estructura solo te habla de estructuración, no te dice cuál y cómo van a ser los protocolos de relación entre ellos. Para eso hemos dicho que está la segunda fase, que es la sistematización. En el ámbito clínico estamos muy acostumbrados todos a oír protocolos y normas. Los protocolos y normas ayudan a hacer los sistemas de trabajo, sistematización. Muy bien, pues vamos a dar un paso más. Ya que tenemos claro qué es la organización y las 3 fases que tiene, vamos a ver que la organización está llena de elementos que ayudan a que su realización y su puesta en marcha sea mucho más efectiva. ¿Cuáles son los elementos que ayudan a una buena organización? El poder, la autoridad, responsabilidad, rol, estatus, delegar. Vamos a ver que todos estos son elementos que ayudan. Tenemos que solo en esta parte del tema hacer una lectura comprensiva, porque cuando leemos pues, conceptos como poder y liderazgo, poder y autoridad, los podemos entender como sinónimos, pero no lo son. Son parecidos porque el estatus se relaciona con estima, mientras que el poder se relaciona con la capacidad de influir en otros. Vamos a ver que no son conceptos exactamente iguales. La autoridad, en cambio, aunque es un concepto similar, se relaciona con el cargo. La autoridad la tenemos todos y no se ha hecho un determinado cargo. Pero por yo tener un cargo y ser jefe de una sección, no me gano la estima de los compañeros, no me gano el estatus. Y tampoco por tener autoridad necesariamente voy a tener poder. Por tanto, vemos que son conceptos sencillitos donde lo único que tengo que hacer es una lectura comprensiva para discriminarlos. Siguiente paso. Hemos introducido que la organización tiene ¿cuántas fases? Hemos dicho que tiene 3. Estructuro, después sistematizo y por último instalo, lo hago realidad, doto de recursos. Muy bien, una vez que tengo claro que son 3, vamos a ver que la primera parte me habla de estructurar. Cuando hablo de estructurar, una de las partes más divertidas es estructurar los grupos humanos. Los estructuro en cosas que se llaman estructuras, que se hacen en base de función o en base de el rol que desempeñan. De tal manera que vamos a ver que cuando hablo de estructuras, la estructura de los profesionales se divide en 2 grandes grupos, las que son verticales y las que son horizontales. Según la estructura, las verticales y horizontales, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo ordeno a los profesionales de forma vertical, ¿qué quiere decir? Que el jefe está arriba, el encargado debajo, es decir, hay una línea jerárquica. Y cuando hablo que los profesionales están en una línea horizontal, todos en el mismo nivel, esto quiere decir, desde el punto de vista de gestión, que todos trabajan de una forma más integrativa y donde hay una línea más armónica desde el punto de vista del nivel profesional. No tiene más importancia, pero es muy fácil sacar los organigramas que hay. De todos ellos, en esta diapositiva lo que estamos viendo es que según la función está el lineal, que tiene una relación conceptual directamente con el vertical o piramidal que acabamos de desarrollar. Está el staff, que se basa en la horizontalización, que todos los profesores parten de un estatus más o menos similar. Y luego tenemos algunos como el matricial, que es una mezcla entre staff funcional, que hace mezcla sobre los anteriores. No tiene más, pero es muy fácil ver los tipos de organigramas que hay en la estructuración. Primera idea, sistematización, hemos dicho que se da lugar a través de normas, protocolos, reglas, de cómo todos estos elementos se van a relacionar entre ellos. Y por último, la instalación, hemos dicho que es llevarlo a cabo, hacerlo realidad, que dotar de recursos humanos, recursos materiales y humanos y económicos, si hace falta, o el proyecto. De toda la dotación de recursos, la parte más importante para nosotros es la dotación de recursos humanos. Y dentro de la dotación de recursos humanos hay una parte que es muy interesante que toca enfermería, que es cómo enfermería calcula cuántos profesionales necesita. Da un poco de pena cuando uno busca por Google y echa un vistazo y dice, dotación de enfermería, ¿cuántos profesionales necesito? Ven muchos artículos de publicación que básicamente se dirigen a cómo enfermería ha hecho el cálculo de necesidades de dotación de personal. Y ve que hay muchísimos artículos que se dirigen a poner el cronómetro en marcha y ver cuánto tarda un profesional en hacer determinadas actividades. Si en un servicio yo sé que esa actividad se hace 100 veces al día, ya sé cuántas horas de enfermería necesito para ese tipo de actividades. A día de hoy hay sistemas que ya ponderan y miden las actividades que hace enfermería mucho mejor que utilizar el cronómetro. Por eso sería mucho más saludable en el futuro ir viendo que enfermería utiliza para ver la carga profesional y por tanto cuántos profesionales de enfermería va a necesitar para los distintos servicios, utilizar la parrilla Medicus o Montesinos, RUG, PRN, Plaisir. Todos ellos vemos que son distintos métodos. Uno de los más utilizados es el que tenéis el Medicus o parrilla Montesinos, que ves que se basa en clasificar a los pacientes en 4 niveles. Y según el nivel de dependencia, todos sabemos que a mayor nivel de dependencia, más horas requiere de enfermería. Tanto es así que todos estamos de acuerdo que un profesional que trabaja en una UCI, tenemos un enfermero y si desde luego el paciente está muy crítico, tendrá un enfermero, un paciente. El ratio será 1:1 o 1:2.
pero el ratio es muy pequeño. ¿Por qué? Porque el nivel de dependencia de un paciente UCI es muy alto. Por tanto, los niveles de dependencia me van a decir las horas estimadas más o menos que van a necesitar de enfermería. Así doto y calculo cuántos personas voy a necesitar. A día de hoy hay otras técnicas mucho más interesantes, como son, por ejemplo, que tenéis un poquito más abajo, que es el PRN. PRN lo que hace es algo muy inteligente. Mide 249 factores, que son todas las cosas que hace enfermería. Y en los 249 factores tú tienes que ver en tu servicio todo lo que haces. Esto lo hago, esto aquí también lo hacemos, esto también lo hacemos, y multiplicar por el número de veces que se hace en un día. Y cada una de esas intervenciones ya viene ponderada, no tienes que tú medir el tiempo. Viene ponderada y validada. Hacer una extracción de sangre, tanto tiempo. Hacer una muestra de... Hacer una higiene al paciente, hacer una... Viene ponderado, con lo cual tiene muchísimo peso específico a la hora de hacer comparaciones entre investigaciones de distintos países, entre investigaciones dentro de comunidades autónomas, tiene muchísimo más valor. A la mayoría de nosotros esto no nos inquieta, pero todos los que estéis escuchando este vídeo, que sois supervisores, esto sí que os inquieta, y que sepáis que estas herramientas son muy útiles a la hora de calcular dotación de personal y justificar las necesidades de personal que tienen los servicios. Muy bien, de todos los que hay alguno como Plaisir, que se dedica pues directamente para unidades de larga estancia, etcétera, etcétera. La realidad es que no tenemos muchas preguntas sobre estos contenidos. Aquí encontramos una de Rioja en el año 2008 que nos dice que el método aplicado por Timke, dedicado para medir dotación de personal en pacientes de larga estancia, pues si pacientes de larga estancia acabamos de decir que utilizamos el sistema Plaisir. No tiene más, este perfil de pregunta no es muy esperado. Desde luego, si nos sale una, nos quedamos con Medicus, Parilla Montesinos, y nos quedamos con PRN, que son las dos que más presencia y visibilidad deben de tener. Muy bien, pues para ir cerrando la presentación de este segundo bloque de contenido, el proceso administrativo, vamos a ver los dos últimos elementos. De ellos nos quedamos con dos ideas básicas, que es la dirección y el control. De la dirección tiene muchos elementos. Para dirigir bien nos pasa igual que para organizar bien. Por eso nos vemos que hay muchos elementos en común en la dirección y en la organización. Tienes que ser un buen líder, tienes que tener poder, tienes que tener capacidad de tomar decisiones, agente de cambio. Por tanto, vais a ver que hay muchos elementos en común. Liderazgo, motivación y poder son los tres elementos clave. Los tipos de poder, hay muchos tipos de poder. Creo que todos estamos de acuerdo y cuando vemos esta diapositiva que nunca más lo tienes que volver a ver. El coercitivo es el que amenaza, el que sanciona. El legítimo, el que te da tu cargo. El de experto es aquel que los demás compañeros van a ti, acuden, y el poder que tienes por tener conocimiento o formación en un área determinada. La mayoría de ellos que veis aquí son muy sencillos de deducir. Lo que sí que es interesante que pares un momentito de los tipos de líderes. En los tipos de líderes, esta diapositiva me muestra que hay 4 tipos principales de líderes más 2. ¿Qué quiere decir 4 más 2? Que hay 4 que son el autocrático, participativo, democrático y liberal. Y luego están los otros dos que se clasifican como transaccional y transformador. Estos dos últimos tipos que acabamos de comentar, el transformador es aquel que se implica, que está con los grupos, que trabaja y hace que las cosas cambien. Y el transaccional es, como bien dice la palabra, es una transacción. Se deja llevar y se deja llevar por hacer las cosas tal como se están haciendo hasta ese momento y respetar las estructuras como están. Por tanto, desde el último criterio, transaccional, transformador. Los 4 principales tipos de líderes que tenemos, tenéis que llevar mucho cuidado con el democrático y el participativo, porque se parecen, pero no son iguales. Los dos hacen participar a todo el equipo para que sientan que están participando en las decisiones, pero la diferencia es que el participativo ya viene con la idea tomada antes de ponérsela a cuestionar al equipo. Él ya sabe a lo que va a elegir. Lo que pasa es que se la presenta al equipo. Mirad todas las opciones que podemos elegir. Esta yo creo que es la mejor por esto, por esto, por esto, por esto. Y esta es la que vamos a elegir. Mientras que el democrático, no. El democrático abre todas las opciones y deja que desde el punto de vista democrático todas las partes de un equipo elijan, voten para elegir la solución, la alternativa que se crea mejor en el sentido que se esté tomando una decisión. No tiene más, hablar de liderazgo en este sentido es muy fácil. Otra forma de hablar de liderazgo es muy divertido a través de la reja de Blake y Moulton, porque hablan de los tipos de líderes, pero una rejilla. La rejilla mide 2 variables. Uno, si tiene más afinidad y sube hacia arriba con el personal, con los compañeros, y otra que va para adelante en el tiempo, que se relaciona con si tiene más afinidad con la institución. Por tanto, lo que está midiendo esta rejilla es más afinidad con los compañeros o más afinidad con la institución. Lo que está claro es que si tiene mucha afinidad con los dos, es un líder 9.9 que se llama líder catalítico. Máxima afinidad con el equipo, máxima afinidad con la institución. Esto es muy difícil. Todos los que habéis trabajado en gestión lo sabéis. Es más fácil caer en la tentación de tener más afinidad con el equipo, entonces se te llama paternalista 1.9, o tener más afinidad con la institución y se te llama tecnócrata y eres un 9.1.
Recordar para no confundir el 1.9 con el 9.1 que el 1.9 es más jovencito, paternalista. El padre cuida al equipo. Paternalista 1.9. 1.9 paternalista. Mientras que el 9.1 al revés apuesta por la empresa. No tiene más, el 1.1 es que no le importa nada ni el equipo, ni le importa nada la institución, con lo cual es viva la vida, dejar hacer. Y el 5.5 sería el punto de equilibrio medio, que sabemos que es una quimera. ¿De acuerdo? Por tanto, nos quedamos con los 4 tipos de líderes según la rejilla de Black y Moulton y es una forma fácil de clasificarlo. No tiene más, ya hemos hablado por tanto de liderazgo, hemos hablado de poder y nos queda hablar de motivación. La motivación tenemos muchas teorías, la mayoría de las teorías como la de Esper y McGregor son muy sencillitas. McGregor habla de algo bastante interesante que es que relaciona la I con la capacidad de crecimiento, desarrollo y vemos que la X lo relaciona con aspectos negativos. Es un poco arriesgado la propuesta que hace McGregor, de relacionar la X con déficit y carencia y la Y con desarrollo potencial, pero es la propuesta que hace. La mayoría de teorías de la motivación, más de lo mismo. En nuestra tabla cogemos 4 ideas de las mismas, sin tener muchas preguntas sobre, nos podemos quedar en nuestro esquema con 4, 5 ideas básicas. Muy bien, pues por último cerramos hablando del control. Todos pensamos que cuando hago una planificación, una organización, una dirección y un control, el control sirve para controlar que todo lo que ha planificado va de forma adecuada. Pero vais a ver que una de las cosas más bonitas de la gestión es que cuando controlo lo hago para lo que está subrayado aquí en rojo, que es para implementar medidas correctoras. Esto es muy de los japoneses, dice que cada vez que en una empresa encuentran un problema, que tiene un tesoro, porque cada vez que encuentras un problema tienes la capacidad de mejorarlo. Cuando tú en un proyecto no encuentras ningún problema y todo es perfecto y todo es fantástico, quizás es ahí cuando tienes el problema. Por eso siempre que hablamos de control, la finalidad última que tiene el control es implementar medidas correctoras, medidas, opciones de mejora. Muy bien, pues con esto cerramos el segundo bloque. Insisto, que a la hora de hacer tu esquema, muy fácil, una cara de folio, podemos coger todas las ideas que acabamos de decir a través de las 4 fases del proceso administrativo. Insisto, centrándonos en las 3 primeras de la planificación y centrándonos en las características generales de la organización y elementos generales de la dirección. El último bloque lo dedicamos a la calidad asistencial. Este bloque es bastante amable, sobre todo porque la mayoría de preguntas que encontramos en el repositorio de preguntas OPE de los últimos años siempre se dirige a los mismos conceptos. Este bloque lo vamos a analizar basado en 3 conceptos, que son el de evaluación de la calidad asistencial, cómo se mide, los conceptos más interesantes de medición de la misma y por último un concepto que está muy de moda, que es la mejora continua de la calidad, lo que se llama calidad total. Vamos a pasar a hablar de esto ahora mismo. Antes de ello vamos a ver que cuando hablamos de evaluación de la calidad hay unos cuantos autores que tienen nombre propio y por tanto vamos a ver que se representan en preguntas de oposición. Sobre todo vamos a ver 2 o 3 nombres que son los que nos tenemos que quedar. El análisis de este tercer y último bloque lo vamos a hacer basándonos en estos 3 puntos de análisis. Vamos por el primero, por evaluación de la calidad asistencial. Para hablar de la evaluación de la calidad asistencial tengo que hablar qué es la calidad asistencial. Esta tablita que ves aquí ahora mismo, que la tienes en tu cuaderno de trabajo, lo que representa son todas las dimensiones de la calidad. ¿Qué es la calidad? A cada persona que le preguntes qué es la calidad, y más en el ámbito sanitario, te va a decir una cosa distinta. Por tanto, en la calidad, cuando hablo de calidad asistencial, tengo que tener clarísimo que dentro de la calidad hay muchos conceptos que puedo medir. Lo que tengo que tener muy claro es que a estos conceptos se le llaman dimensiones de la calidad. Y lo que hay que tener clarísimo es lo que es cada uno de ellos. Si yo digo que es eficiente o que es eficaz, una dimensión de la calidad, todos sabemos lo que es, lo hemos ido introduciendo a lo largo de la presentación. Si yo digo que una dimensión de calidad es que es equitativa, todos creo que estamos de acuerdo en lo que nos estamos refiriendo. Llevar mucho cuidado con algunas de estas dimensiones de la calidad. Lo primero que hay que hacer con el trabajo de esta parte del tema es una lectura comprensiva, saber lo que significa cada uno de ellos. Que no te diga dimensión de la calidad nivel científico-técnico y que tú me estés cuestionando qué es el nivel científico-técnico. Cuando mido calidad y me estoy refiriendo al nivel científico-técnico, me estoy refiriendo a el nivel que tienen los profesionales. Qué formación tiene, qué preparación, qué especialización posterior he hecho, cómo se ha ido formando y preparando. Ese es el nivel científico-técnico que tienen los profesionales. Y se refiere a eso. No empezar a darle vuelta a nivel científico-técnico de la ciencia, lo que he investigado, no. Por tanto, para saber desarrollar y diferenciar las dimensiones de calidad, lo único que hacer es leerlas. De todas ellas, si me quedase con una o con 2, me quedaría con Don Abedian, que son los 7 pilares. Él habla de los 7 pilares de la calidad, pues son las más importantes para ella, aunque se centra en 3 principalmente, propone 7.
mientras que la OMS, como podemos ver en esta tabla, propone 3. Podemos hacer reglas mnemotécnicas, podemos hacer lo que queramos aquí para quedarnos con estas dimensiones de la calidad que propone, sobre todo Donavedian, que es muy importante, y con la OMS. La OMS, como vemos en la tabla, nos propone eficiencia, adecuación y nivel científico-técnico. Es obvio que la OMS recomienda adecuación, porque como sus recomendaciones son a nivel mundial, pues obviamente lo que te está diciendo es que los servicios que ofrezcas sean adecuados a la población que estás atendiendo. Con lo cual, estos conceptos de dimensión de la calidad de inicio son muy sencillitos. Vamos a dar un paso más hablando de Donavedian, porque hace una propuesta muy inteligente en la evaluación de la calidad, que es valorar en 3 pasos: estructura, proceso y resultado. La estructura se valora a través de acreditaciones, los procesos se valoran a través de auditorías y los resultados a través de indicadores, encuestas, satisfacción, etcétera, etcétera. Es muy importante que diferencies esto, porque la mayoría de veces, por tendencia natural, tendemos a medir las cosas si han salido bien o no con los resultados, y somos muy resultadistas. Pero ahora mismo, si tú estás viendo este vídeo y estás estudiando y estás dedicando ciertas horas, tendrás que ver la estructura, tendrás que ver los materiales que tienes, cómo están siendo. Si son de mayor alcance, menor alcance, más impacto, menos impacto. Si los vídeos que estás viendo te están llegando o no te están llegando. Tendrás que ver luego el proceso, cómo te estructuras, cómo te planificas, cuántas horas estudias. Lo que no es justo es llegar a ver una nota y decir, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Todos tenemos que tener en cuenta qué estructura he tenido, qué recursos materiales, qué estructura he tenido, cómo ha sido mi plan, mi proceso y qué resultado he obtenido. Hay que tenerlo todo en cuenta, hacer una valoración. No es justo que me valoren a mí como un enfermero que trabaja en una planta que tengo a cargo 200 pacientes para medirme morbilidad, que si un paciente, que por ejemplo un profesional que tiene a cargo solo 5 pacientes por enfermero. Si hacemos una comparativa de estas características, nos queda todo claro que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar calidad, la estructura, qué recursos hay, la estructura, los procesos, cómo se hacen las cosas y los resultados. Una vez que tengo esto claro, la estructura se valora a través de acreditaciones. Y la estructura está muy bien, y vamos a hablar un poquito de ella después, porque vamos a ver que hay determinadas instituciones que dan sellos a la calidad de las estructuras. Y hay otras instituciones que dan sellos de calidad globales, que miden la calidad tanto en la estructura como en los procesos como en los resultados. Muy bien, una vez que tengo esto claro, vamos a ver que la estructura se mide a través de acreditaciones. Acreditaciones que alguien te acredita, y que alguien te da crédito es alguna institución de valor, de peso específico que está verificando que estás haciendo las cosas desde el punto de vista estructural muy bien hechas. En cambio, medir el proceso es más complicado, porque hemos dicho antes que siempre que alguien te está observando, ¿qué haces? Siempre cuando alguien te observa, las cosas las haces de forma distinta. Por tanto, medir la calidad de los procesos es más complejo, porque hacer una auditoría significa que tengo que ver aquello que has registrado en historias o en determinados registros para observar si los procesos lo hiciste de forma adecuada o no. Con lo cual, observar los registros a través de Barrett, pues audit, dentro de la auditoría hay varios tipos, pero tiene que ser normalmente un análisis de la calidad retrospectivo. Porque si yo me planto allí como observador a ver cómo funciona el equipo, pues todos sabéis lo que va a pasar, ¿verdad? Por tanto, medir el proceso es complicado. Y por último, resultados. Resultados es más fácil porque como tenemos muchos indicadores normalmente, pues vemos que tenemos muchos tasas, indicadores, por tanto de ellos tiramos para ver resultados y es la más fácil de medir. Muy bien, pues una vez que ya tenemos esto claro, las dimensiones de calidad y que Donavedian propone valorar en 3 fases, estructura, proceso y resultado, vemos que Madrid, en el año 2004, nos pregunta que quién fue el autor que propuso valorar en estructura, proceso y resultado. A todos nos queda claro que fue Donavedian. Muy bien. Vamos un pasito más. Una vez que ya tengo claro esto en el primer punto, vamos al segundo punto, que son los conceptos básicos que subyacen a medir la calidad. Para medir la calidad, vamos a ver que hay 3 palabras que se tienden a confundir. Hay que estar concentrado para no confundirlas. En la diapositiva aquí ahora mismo yo te he puesto un ejemplo que te pueda servir de guía, por si siempre te quieres basar en el mismo, para recordar la diferencia que hay entre criterio, indicador y estándar. Cuando hablo de criterio en el ámbito clínico, me estoy refiriendo a las normas que se suelen poner en el ámbito clínico, pero las normas en el ámbito clínico sanitario no se llaman normas, se llaman criterios. El criterio que se transforma es la norma que se transforma en calidad para ser medida, y el criterio es la norma, entre comillas, en el ámbito clínico. Por ejemplo, se os ha puesto que el personal irá correctamente identificado. Todos sabéis que para nosotros, los personales sanitarios, esto es un criterio. Todos tenemos que ir correctamente identificados en una zona visible, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. Eso es un criterio. Por tanto, que tu mente te ponga entre comillas norma, criterio, norma. No es lo mismo el criterio que indicador. El indicador es la transformación tangible del criterio. ¿Qué quiere decir esto, Alejandro? Quiere decir que si yo tengo la norma que todo el personal tiene que identificado correctamente, tengo que hacerlo tangible. ¿Hacerlo tangible qué es? Decir, ¿quién lo va a medir?
¿Cuándo lo va a medir? ¿Cómo lo va a medir? Y esto es lo que tenemos en el indicador. El ejemplo que os he puesto en este sentido es: el supervisor a las 8 comprobará que el personal de su servicio lleva la identificación en el lugar indicado. Te está diciendo quién lo va a medir, cuándo lo va a medir, qué va a medir, cómo lo va a medir, cómo tiene que ir la identificación. Por tanto, te está haciendo una norma, te la está haciendo tangible, te la está haciendo medible. Y eso pasa a llamarse criterio, a llamarse indicador. Si tú como supervisor te plantas a las 8 de la mañana en tu planta y esperas a todos tus compañeros, tus 10 compañeros, van a llegar unos cuantos identificadores, unos cuantos sin identificar, lo sabes, ¿verdad? Vale. El número que obtienes, ese numerito que obtienes, se llama índice. El indicador, insisto, es la transformación cuantitativa del criterio, y el índice es el número que has obtenido de dicho indicador. ¿Me he explicado bien? ¿Lo tenemos claro? Pues ya tengo criterio e indicador. Y el estándar no tiene nada que ver. El estándar, como te he puesto aquí abajo, estándar estimación. Es lo que tú esperas que pase. Tú como supervisor te presentas ya a las 8 de la mañana. Imagínate que hay una cultura en tu hospital que ahí no se identifica nunca nadie. Pues si es muy optimista por tu parte decir que a partir del 1 de marzo, que a partir del 1 de junio o a partir del 1 de septiembre van a ir todos a identificar 100%. Es muy optimista por tu parte. Igual te presentas el 1 de junio y haces el primer control y te llegan los 10 compañeros de trabajo que te llegan identificados. ¿Puede pasar? Sí. Pero lo que hacemos es que intentamos poner datos realistas. El estándar es una estimación que es artificial, la modificas tú y es lo que tú esperas ver que se va a cumplir de ese indicador, de ese criterio que se ha establecido. Por tanto, criterio lo relaciono con norma, el personal tiene que ir identificado. El indicador es la transformación cuantitativa del mismo, quién, cómo, cuándo se va a desarrollar esa información. El número que obtengo se llama índice, y por último lo que yo esperaba de antemano que pasara, esa estimación se llama estándar, estimación estándar. Con eso me quedo con las ideas básicas de los conceptos básicos que subyacen a la medición de la calidad en el ámbito clínico. Muy bien, pues ya tengo los dos primeros puntos cerrados. Ya hemos hablado de dimensiones de la calidad, hemos hablado de una Median, que es el análisis de la calidad en estructura, proceso y resultado, y ya acabamos de ver los conceptos básicos que subyacen en criterio, indicador y estándar. Vamos a ver el tercer punto y más importante de calidad, que es mejora continua de la calidad. Mejora continua de la calidad lo relacionamos con lo que pone esta diapositiva. La mayoría de lo que veis esto, TQM, relacionáis esto con... Correcto. Te quiero mucho, pero esto no es te quiero mucho. TQM es total, total quality. Total quality quiere decir calidad total. Hay un término que está muy de moda que es el de calidad total o mejora continua de la calidad. Vemos que esto no es un concepto que nació de la nada, sino que el principio de la calidad puso el énfasis solo en el producto que generaba. Con el tiempo se centró en el proceso y actualmente se centra en todo. Que se centre en estructura, en proceso de resultado, es lo que es total y mejora continua. Esto realmente es una cultura, y de hecho esta cultura viene con nombre propio, porque vamos a ver que los tres autores que principalmente han instaurado y empezado a desarrollar esta cultura de calidad total han sido Deming, Donabedian e Ishikawa. No es casualidad que Deming esté un poquito más alto. Este, que apenas lo hemos oído, Deming, ya veis que es un norteamericano que hizo una propuesta de trabajo de la gestión de la administración de las empresas, y en Norteamérica tuvo una audiencia y una acogida bastante relativa. En cambio vamos a ver que todos sus modelos fueron muy aceptados en Japón, y de hecho los premios que dan desde el punto de vista nacional todos los años a las mejores empresas japonesas se llaman premio Deming, en honor a las propuestas que le hizo de gestión y mejora empresarial. No tiene más, pero los premios Deming serán un rollito como Aerovisión aquí en Europa, que se sientan todos con palomitas a ver quién va a ganar, hacen apuestas. Es algo bastante llamativo cuando aquí todos estos temas de gestión a la mayoría de nosotros nos produce un poco de desapego. Pues cuanto menos palomitas y sillón para ver un programa de estos. No tiene más, por tanto vemos Deming, Donabedian y Ishikawa, tres autores con nombre propio que hablan de la calidad total a la hora de desarrollar los conceptos básicos. Por tanto, si a Deming lo hemos encumbrado y hemos hablado tanto de él, como a Donabedian ya le hemos explicado unas palabras antes, que menos que a Deming le apliquemos por dos o tres. Deming nos habla de una cosa que se llama el círculo de calidad, que es de mejora continua de la calidad, y este círculo se hace a través del PDCA. PDCA, como representa la diapositiva que estáis viendo aquí ahora mismo, P es de hacer un plan, do, hacerlo, check, evaluar, y A de actuar. Evaluar y volver a actuar, implementar opciones de mejora. Por tanto, PDCA. PDCA es el ciclo
de mejora continua que propone Deming. Deming, aunque no ha tenido preguntas en el repositorio de OPE directamente sobre el mismo, pero ya hemos visto que lo han hecho sobre Donavedia. Y Deming es un autor que está a la misma nivel de importancia que lo está Donavedia. Muy bien, pues con estos conceptos que acabamos de analizar, prácticamente tenemos casi cerrado este tercer bloque de calidad asistencial. Antes de cerrar, en esta diapositiva tenemos que analizar cuáles son los organismos y sistemas que miden la calidad. Hemos comentado que se valora a través de la estructura, proceso y resultado, y hay determinados organismos que dan acreditaciones de esta calidad total. ¿Qué son los organismos que dan? Pues los tres importantes los tenemos aquí representados, que son las normas ISO, el modelo FQM, que es europeo, y la Joint Commission. Vamos a ver que de estos tres, si nosotros montamos una institución y tenemos que elegir uno que queremos que nos ponga un sello, son muy importantes los tres, pero vamos a ver que la Joint Commission, para todos los que nos dedicamos al ámbito sanitario, es el más importante porque es el específico de instituciones sanitarias. Mucho cuidado que es el específico de instituciones sanitarias en general. Puede, por tanto, acreditar laboratorios, farmacias, puede acreditar partes de un hospital, hospitales completos, centros de salud, distintos perfiles de tipo de institución sanitaria. De estos tres, insisto, nos quedaremos con la Joint Commission, este última columna que está en azul, pero es verdad que la que más preguntitas tiene acumuladas es el modelo FQM. De hecho, muchos de nosotros cuando nos metemos en la página web de un hospital vemos el modelo FQM. ¿Qué hospitales te suelen poner el modelo FQM con las estrellas que le han dado? Pues los que tienen buena valoración. Un hospital que pasa el FQM y no tiene buena valoración no te pone las estrellas. Esto, la mayoría de nosotros que estamos escuchando esto y no nos suena, que sepáis que a todos nos suena cuando vamos a un restaurante cuántos tenedores tiene. Cuando vamos a un hotel, a todos nos suena cuántas estrellitas tiene para saber si es mejor o peor. Dedicándonos a lo que nos dedicamos, que es al mundo de la salud, tenemos que saber que las estrellitas aquí las dan modelos de acreditaciones que puede ser Joint Commission, ISO o FQM. Concretamente FQM vamos a ver que también da estrellitas, con lo cual esto lo tenemos que saber interpretar, nos tiene que sonar. De todas estas que vemos aquí, vamos a ver que FQM es un modelo de autoevaluación. Tiene una escala que se llama escala Redder con 1000 puntos. Tú autoevalúas y luego va a venir la acreditadora a verificar que efectivamente esa evaluación que te has hecho es correcta para darte la puntuación y otorgarte la acreditación oportuna. No tiene más, pero de todas las que hay aquí vais a ver que todos los criterios que se basa el FQM son criterios que miden algunos elementos de estructura, otros de proceso y otros de resultado. Quizás nos vamos a centrar un poco más en este, que es el más importante. De los otros dos, decir que sencillamente todos tienen un partner en España. ISO tiene a AENOR, vamos a ver que el FQM tiene a EVAL y que la Joint Commission tiene en España la FADA, que es la Fundación para la Acreditación y Desarrollo Asistencial. No tiene más, las ideas básicas que os tenéis que quedar de los tres organismos más representativos e importantes en España son estos. Vemos una pregunta del País Vasco en 2012 que directamente nos señala que respecto a las características de los modelos de gestión de la calidad es falso que, y ve que la opción de respuesta 3 nos está diciendo que el programa de la Joint Commission solo acredita hospitales. Acabamos de decir que la Joint Commission acredita instituciones sanitarias. Por tanto, no solo acredita hospitales. Hay que llevar mucho cuidado con esto porque uno cuando ve los tres tipos de acreditaciones y ve la Joint Commission, el tribunal que ha puesto esta pregunta lo ha hecho a dolo. Porque si te relajas un poco, entiende que solo acredita hospitales, pero no es así. Acredita cualquier tipo de institución sanitaria. Muy bien, pues vamos a ahondar un poquito más para cerrar el tema en el modelo de FQM. El modelo de FQM es un modelo que es de la Fundación Europea para la Calidad, Desarrollo de la Calidad. Por tanto, un modelo europeo de excelencia en calidad sanitaria. De ello vamos a ver que el modelo de FQM propone una escala Redder. La escala Redder es dar puntos. Lo que pretende dar la escala Redder, que te puede dar desde 0 puntos a 1000 puntos. La mayoría de hospitales que tienen en su portada, en su página web, cuando te metes el FQM, para que te dé puntos tienes que sacar como mínimo 300 puntos, porque a partir de 300 puntos te da ¿cuántas estrellas? 3. A partir de 400 puntos, ¿cuántas te da? 4. Y a partir de 500 puntos, ¿cuántas estrellas te da? 5. Vamos a ver que nosotros, para proporcionar las estrellas, hay que valorar una serie de parámetros. ¿Cuáles son los elementos que se valoran? Pues como podemos ver en la presentación claramente, se valoran unos cuantos de estructura, unos cuantos de resultados, y no es casualidad observar que lo que menos se valora es de proceso, porque ya hemos dicho antes que lo más difícil de valorar, ¿qué es? El proceso. Por tanto, lo que menos puntúa dentro de los 1000 puntos que te da es el proceso, que solo valora el 14%, que son 140 puntos. Si yo a ojo de buen cubero te pregunto que qué es lo que más puntúa de las tres cosas el modelo FQM, tú echas un vistacito y dices 20% de los clientes resultados, 15% los elementos clave. Empiezas a sumar y ves que los elementos que más puntúan, sin lugar a dudas, son los resultados, que da hasta 500 puntos. Y por tanto vemos que lo que se puntúa más en segundo lugar es la estructura.
Aquí tenemos los elementos que se valoran en estructura, lo que se valora en el proceso y lo que se valora en resultados. Ya sabemos que siempre lo primero es el cliente. El dicho de que el cliente siempre tiene la razón se manifiesta en el modelo de FQM, porque el cliente siempre tiene la razón significa que el criterio que más puntúa de todos, ¿cuál es? Los resultados que se centran en los clientes. Por tanto, esto es muy fácil recordarlo y no lo vamos a olvidar. En esta siguiente diapositiva tienes cómo se relacionan todos estos 9 elementos y lo que te resume aquí abajo en este dibujito que tienes es que los resultados dan 500 puntos, la estructura 360 y los procesos 140. No creemos que nos haga una pregunta de oposición en este sentido, pero si no la hacen, la cerramos y lo tenemos. Del modelo FQM, para terminar, tenemos que recordar lo que hemos dicho de las estrellas, que los puntos, según cuantos más puntos tienes, más estrellas te dan. Ya hemos dicho que 300 puntos o más, 3 estrellas, 400 o más, 4 estrellas, y de 500 en adelante, 5 estrellas. No es más de 5 estrellas. Es un poco injusto que saques 510 puntos o que saques 800 puntos, porque vemos que hay una amplitud enorme y ambas te van a dar solo 5 estrellas. Muy bien. Observamos una pregunta de Islas Baleares en 2009 que nos dice: el modelo europeo de excelencia empresarial está diseñado para que las organizaciones... Acabamos de señalar que esto es un modelo de autoevaluación. ¿Que luego se da certificado por una acreditación externa? Sí, pero es un modelo de autoevaluación, por tanto la correcta es la opción de respuesta 2. Esta versión de preguntas, a ver si tenemos alguna pregunta más divertida sobre puntajes de la Redder, o nos pregunten qué partes tiene, estructura, proceso, resultado, o cuál puntúa más. Podemos esperar preguntas derivadas de este perfil de preguntas de FQM, que es el más importante de los organismos en acreditación, junto a la Joint Commission. Muy bien, pues con esto cerramos esta última parte del bloque. Para cerrar, es muy importante que recuerdes que tu esquema tiene que representar la parte más representativa, lo que tienes ahora mismo en la presentación, dando mayor peso al proceso administrativo y dentro de las 4 fases, a las 2 primeras. Y por último, dentro de calidad asistencial, quedarte con lo más importante de calidad total, basada en estructura, proceso y resultado, y luego los organismos que acreditan, que son el FQM, ISO y Joint Commission, como acabamos de realizar. Esta es la estructura esquemática inteligente en la que te tienes que mover para sacar rendimiento y hacer un esquema del tema de gestión sanitaria y calidad asistencial. Para cualquier duda que tengas,